la mortalidad materna, cuál es la razón de mortalidad, de qué se mueren las adolescentes y en qué regiones del departamento fallecen estas jóvenes, cuáles son otros riesgos, tanto para ellas como para sus hijos, y finalmente unas conclusiones. Cuando hablamos de embarazo en adolescente, como cualquier otro resultado en salud, tenemos que reflexionar sobre las interrelaciones de muchas circunstancias personales y sociales que tienen que ver con esta situación, como la pobreza, la educación, las desigualdades sociales y culturales, el tema de las múltiples violencias contra las mujeres, el tema de la autonomía y el empoderamiento. Y son estas relaciones las que van a dar resultados como el embarazo no planeado y resultados en salud negativos como la mortalidad y morbilidad materna y mortalidad y morbilidad perinatal. Y decía que comprender esta intrincada red de relaciones es complejo, pero es el único camino posible para entender y sobre todo poder proponer intervenciones que permitan que en el contexto de la estrategia 2030, efectivamente las mujeres, niños, niñas y adolescentes no solamente puedan sobrevivir, sino desarrollar todo su potencial. De manera esquemática, siempre se ha dicho que el problema del embarazo adolescente es que definitivamente cierra un círculo de la pobreza. Me dicen que no hay sonido, Alonso. Vamos a verificar nuevamente el audio, por favor. Natalia Montoya nos dice que no hay sonido, es probable que se... Muy bien. Por el caso Natalia Montoya, si sigue sin sonido, vamos a tratar de ayudarle para que pueda conectarse, porque las demás personas... Les decía entonces que tradicionalmente se ha dicho cómo el embarazo adolescente cierra a la adolescente en un círculo de pobreza. El embarazo adolescente significa para muchas de ellas la pérdida de oportunidades, tanto de estudio, capacitación y empleo, lo que obviamente va a mantener ese círculo de pobreza. Esto de una manera muy simple, pero obviamente para la comprensión de estos fenómenos sociales y sus implicaciones en la salud, se necesitan modelos más complejos, como el modelo de los determinantes sociales de la salud de la OMS, en el cual tenemos unas determinantes sociales, estructurales, que son las determinantes que definen la forma como las personas se desarrollan, crecen, determinada por su posición económica, clase social, que a su vez va a determinar la educación, la ocupación y su ingreso, y todos estos determinantes van a estar dados por el contexto sociopolítico y económico, la gobernanza, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales y las políticas públicas, y todo el sistema de cultura y valores sociales. Tenemos a su vez unos determinantes intermedios, que son las condiciones ya específicas en las que vive esa persona, en las que trabaja, los factores biológicos y de comportamiento, los factores psicosociales, y unos factores determinantes muy importantes que tienen que ver con la cohesión social y todas las redes sociales de apoyo, así como el sistema de salud. Estos dos determinantes
pueden modular o mitigar el impacto negativo de los determinantes tanto estructurales como intermedios. Miremos entonces cuál ha sido el comportamiento del embarazo adolescente en el país, en Antioquia en primer lugar. El embarazo adolescente en Colombia se constituyó en un problema a partir de la década del 90. Realmente entre 1969 y 1990 realmente se había dado un descenso. Es a partir de 1990 cuando el porcentaje de adolescentes embarazadas o que ya habían sido madres pasa de un 12,8% hasta un 20% en el 2005. En la gráfica pueden observar el comportamiento en Antioquia. Esta es una de las maneras en las que podemos medir el embarazo adolescente cuando medimos el total de nacimientos, qué proporción es aportada por las adolescentes. Pueden ustedes entonces observar en la gráfica, en la línea anaranjada, tenemos las adolescentes de 15 a 19 y la línea azul que está muy cerca a la línea horizontal, el porcentaje de embarazadas en las niñas menores de 15 años. Y la gráfica superior, pues la suma de las dos anteriores. El comportamiento en el departamento ha sido similar al del país, con un aumento entre el año 2004 al 2010. En este periodo hay, digamos, un momento de meseta y a partir del 2012 pues tenemos un descenso pasando de esta cifra superior de 26,4% a un 21,1% para el año 2018, con las cifras pues parciales a septiembre de este año. Si hacemos el análisis teniendo en cuenta los quinquenios de 2004 a 2008, 2009 a 2013 y 2014 a 2018, vamos a observar cómo en estos dos primeros periodos realmente no hubo mayor variación en el porcentaje de nacimientos, con un 25,1% en el primer quinquenio versus 25,9% para el segundo, y sí observamos una reducción para el último quinquenio, 2014-2018, con un 22,4%. Para las niñas menores de 15 años, realmente pues la variación ha sido mínima, donde hemos tenido un porcentaje constante de 1,2, 1,3 y 1,2% para cada uno de los quinquenios. Estos porcentajes parecen pequeños, pero realmente podemos observar cómo para el departamento significan un número de adolescentes embarazadas de 16.000, por ejemplo, para el año 2017, y para las menores de 14 años, 812 niñas embarazadas en el departamento, a pesar de que ese porcentaje pues sea del 1,2%. Miremos un poco cómo esas situaciones, circunstancias o determinantes, como ustedes los quieran llamar, tienen un impacto diferencial en cada uno de los grupos, haciendo estos análisis diferenciales. Este es el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han tenido hijos o están en gestación en Colombia para el año 2015. Esta es otra forma de mirar el tema del embarazo adolescente. Ese porcentaje para el país, en términos globales, fue del 17,4%. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de acuerdo al quintil de riqueza que observamos, pueden observar cómo, cuando
hacemos el análisis para el quintil más bajo de riqueza, el 27,1% de las adolescentes que pertenecen a este quintil ya han sido madres o están embarazadas, frente a un 4,7% de las adolescentes que pertenecen al quintil más alto. Igualmente, cuando hacemos el análisis diferencial por educación, el 41,8%, sumando las adolescentes que ya han estado embarazadas más aquellas que no están, representa una cifra que es 5 veces superior a las adolescentes que han logrado llegar a la educación superior. Para ellas, apenas el 8,1% ha estado embarazada o está en embarazo. Para el momento de la encuesta, esta información es tomada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, publicada en el año 2016. Vemos entonces cómo estos diferenciales hacen que el comportamiento del evento pues no sea igual para todas las niñas y adolescentes y que va a estar determinado definitivamente por esos determinantes intermedios y estructurales como la riqueza y la educación a la cual estas niñas y adolescentes tengan acceso. Esta es la distribución según la diferencia de edad entre la adolescente de 13 a 19 años y el padre del niño. Se entrevistaron 843 adolescentes para esta encuesta. ¿Qué nos muestra la tabla? Con algunas diferencias rural y urbana mínimas que podemos mirar. En la línea superior vemos los años de diferencia entre la edad de la niña adolescente y el padre del bebé. En la primera columna estamos hablando de una diferencia de menos de 0, simplemente cuando la mujer es mayor que el padre, y esto apenas ocurrió en 1,7%. Luego vienen diferencias de menos de 2 años, de 3 a 5, de 6 a 9, 10 a 14, 15 a 19 y más de 20 años. Pueden observar ustedes cómo, si miramos la línea del total, sumando cada una de estas columnas, tenemos que 44,6% de estas adolescentes, el padre tenía más de 6 años de diferencia con la edad de la niña. Uno tiene que reflexionar necesariamente en esta situación, porque esa diferencia tan grande de edad significa una disminución en la capacidad de decisión de estas niñas, una disminución en su capacidad de toma de decisiones, en su empoderamiento. Y el otro punto importante es cuando se le pregunta a estas niñas entrevistadas, el 66,4% manifestaron que el embarazo había sido no planeado o no deseado. Son estas historias entonces de inequidad y de violencia las que están detrás de un embarazo no planeado. Cuando una niña o adolescente llega a un servicio buscando asesoría o porque va a ingresar a control prenatal, son estos determinantes los que tenemos que tener en cuenta para poder dar una asesoría adecuada. Miremos cómo esos determinantes no solo tienen una implicación en los resultados en salud, sino cómo las intervenciones que hacemos para mejorar esos resultados en salud muchas veces quedan restringidas o benefician mucho más a los grupos que menos lo necesitan. Para el año 2005, me perdonan que la presentación no me está permitiendo mostrar los números que tenía acá. Para el año 2005, el 20% de las adolescentes en Colombia había estado o estaba embarazada. En el año 2010 ese porcentaje bajó al 19%,
y para el año 2015 esta cifra fue del 17%. Vamos a observar la reducción en estos mismos periodos de tiempo para el quintil más alto. Entonces, en el quintil más alto, para el año 2005, mientras que en el país el porcentaje global de embarazo adolescente era del 20%, en el quintil más alto era del 10.7%. Miren la reducción, año 2010 7,4 y el año 2015 4,7. Es una reducción del 56%. Mientras que si nos vamos al quintil más bajo, en el extremo izquierdo de la gráfica, entonces observamos cómo en el año 2005, mientras que en el país el porcentaje global era del 20%, para las adolescentes del quintil más bajo era de 31.5%. Y la reducción para el año 2015 fue del 27.2, apenas 4 puntos porcentuales, que representan una reducción del 13%. Entonces, tuvimos una reducción mayor en el país, o sea, no hay que desconocer el progreso, pero la reducción fue más importante en el grupo del quintil más alto, pues donde el problema es menor, y la reducción en el quintil bajo y más bajo, pues fue 13.6% en el más bajo y prácticamente ninguna en el quintil bajo. De tal suerte que se mantienen estos resultados diferenciales, y para las niñas con el menor nivel educativo, entonces la proporción de embarazo adolescente va a ser del 41,8%, las del quintil de riqueza bajo y más bajo va a ser del 52%, y para aquellas que viven en el área rural va a ser 24,7%. Este es el contexto general entonces que tenemos en el país. Vamos a mirar ahora algunos de los resultados específicos y vamos a empezar con el tema de mortalidad materna. En la línea verde tenemos la razón de mortalidad materna en el departamento, tenemos número y razón para cada uno de los años, y la línea naranja a su vez representa el número y razón año por año para las adolescentes de 15 a 19 años. Pueden observar ustedes cómo la razón de mortalidad para las adolescentes es menor que el promedio nacional, contrario a lo que se pensó por muchos años entonces, que las adolescentes tenían un riesgo más elevado de fallecer durante el embarazo, parto y puerperio. Su riesgo es menor si lo observamos comparando ya por quinquenios y discriminado por los distintos grupos de edad. En verde tenemos las niñas menores de 15 años, en amarillo las de 15 a 19, azul las mujeres de 20 a 34, que son las mujeres que están en su mejor periodo para ser madre, el rosa las mujeres de 35 a 39 y morado las mayores de 40 años. ¿Qué observamos? Acá está el número y razón de mortalidad agrupado por quinquenios 2004, 2008, 2009, 2013 y el último periodo sí es de 4 años. Entonces, observen cómo las mujeres que tienen el mayor riesgo de fallecer por complicaciones del embarazo, parto y puerperio son las mayores de 35 años y muchísimo más las mayores de 40. Las adolescentes, tanto las de 15 a 19 como las menores de 15 años, tienen razones de mortalidad muy cercanas o ligeramente inferiores a las mujeres de 20 a 34. Es decir, confirmamos que su riesgo de fallecer es inferior al promedio departamental y al de las mujeres de 20 a 34. Sin embargo, tenemos que pensar entonces en otras situaciones, como vamos a ver más adelante, que implican un impacto negativo en la salud de estas niñas. ¿Dónde fallecen mayormente estas niñas en el departamento? Entonces, en estos 15 años que les estamos presentando, hemos tenido 587 casos de muerte materna en el departamento, de los cuales 99 corresponden a adolescentes menores de 19 años, para un 16,9%. De ellas,
5 fueron niñas menores de 15 años. Y 94, entonces, adolescentes de 15 a 19. 3 regiones que están marcadas en rojo en la tabla aportan el mayor número de los casos. Urabá con 24, Medellín 21 y Bajo Cauca 11. Lo interesante es que podamos observar cómo en esta tabla, donde tenemos los casos agrupados nuevamente por quinquenios, tenemos para el primer periodo de tiempo 12 casos en Urabá, 8 en el segundo periodo y 4 en el tercer periodo, que es una reducción a una tercera parte. Medellín también presenta una reducción, pasando de 9 casos en el primer quinquenio a 8 en el segundo y a 4 en el tercero, y Bajo Cauca a su vez pasa de tener 6 casos en el primer periodo de tiempo, 3 en el segundo y 2 en lo que llevamos del último quinquenio. El mensaje entonces es que sí podemos intervenir el tema de la mortalidad específicamente en este grupo de edad. Cuando observamos la distribución según rural y urbano, entonces, sin ser muy grande la diferencia, tenemos que de los 94 casos de 15 a 19, 50 fueron adolescentes del área urbana y 42 del área rural. Para las niñas menores de 14 años, la diferencia sí fue importante, 4 fueron del área rural y 1 solamente del área urbana. ¿Cuáles son las causas de mortalidad en este grupo de edad? ¿De qué fallecen las adolescentes cuando enfrentan una complicación durante el embarazo, parto y puerperio? Esta tabla entonces, nuevamente agrupados los casos por quinquenios, que nos muestra. El primer grupo que aporta el mayor número de casos son las causas directas para las adolescentes de 15 a 19 con 53 casos y 37 para mortalidad indirecta. Las niñas menores de 15 años, las 5 fallecieron por causas directas y ya vamos a observar qué causas específicamente. En esta tabla tenemos de arriba hacia abajo en el primer grupito, entonces ya tenemos discriminados acá la causa agrupada. En la parte inferior tenemos los 5 casos de mortalidad en las menores de 15 años. En verde tenemos el quinquenio 2004-2008, amarillo 2009-2013 y naranja 2014-2018. Vamos entonces con las menores de 15 años. Les decía que las 5 niñas fallecieron por causas directas, 3 de ellas por trastorno hipertensivo asociado al embarazo y 1 por hemorragia. Hacia arriba entonces tenemos el grupo de 15 a 19. La primera línea corresponde a las complicaciones no obstétricas y representa de manera aislada como causa única, miren, la franja más amplia, el mayor número de casos para todo el periodo, aunque podemos observar cómo se ha dado una reducción. Estos son números absolutos. La siguiente línea es la hemorragia obstétrica, luego vienen los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, luego el embarazo terminado en aborto, luego la sepsis no obstétrica, otras complicaciones obstétricas que se refieren fundamentalmente a eventos embólicos y trombóticos, en la penúltima línea las desconocidas y la última línea la sepsis relacionada con el embarazo. Como podemos observar, prácticamente en cada causa ha habido una reducción en el número. Vamos a observarlo ya en esta otra gráfica que nos lo muestra con la misma lógica, pero ya en términos de la razón de mortalidad. Entonces, nuevamente, vamos a mirar la gráfica de abajo hacia arriba. El primer grupito son las niñas menores de 15 años, nuevamente su razón de mortalidad por trastorno hipertensivo y en hemorragia. Y vamos luego con las de 15 a 19. Entonces tenemos una razón de mortalidad para las indirectas de 9,8 en el periodo, que va disminuyendo
hasta 5,5 para el último quinquenio, la hemorragia obstétrica que pasa de 8 a 4,5 en el segundo quinquenio y a 3,7 en el último quinquenio, y así sucesivamente pueden mirar en sus pantallas la reducción en la razón de mortalidad para los trastornos hipertensivos, para el embarazo terminado en el aborto, para la sepsis no obstétrica y para otras complicaciones obstétricas. Y definitivamente donde hemos tenido un caso con una razón de mortalidad sin variación son las sepsis relacionadas con el embarazo. Entonces, el primer mensaje acá es que hemos tenido una reducción en la razón de mortalidad de las adolescentes en el departamento, prácticamente por todos los grupos de causas. Cuando evaluamos entonces la evitabilidad, que es uno de los términos que tenemos cuando hacemos los análisis en vigilancia de mortalidad materna, recuerden que hacemos un análisis que evalúa de manera integral todos los factores, desde la mujer, su familia, su entorno, la oportunidad de consultar, la facilidad del acceso, las dificultades que pueden enfrentar las mujeres y sus familias para acceder a los servicios de salud y finalmente la calidad del servicio. Encontramos entonces que los 5 casos en las menores de 15 años se consideraron evitables. Y en rojo pueden observar la evitabilidad del grupo de 15 a 19. Voy a referirme al porcentaje de casos evitables para cada uno de los quinquenios. Miren cómo para el primer y segundo quinquenio el porcentaje de evitabilidad era del 80%, y ya para el 2014 y 2018 estamos hablando de un porcentaje de mortalidad evitable del 65%. Esto es bien importante porque pues finalmente nuestra meta tiene que ser 0 mortalidad evitable. Y es congruente con el resultado general del departamento en la penúltima línea, en la línea blanca, donde pueden leer total evitable para Antioquia, entre paréntesis nuevamente, para el primer quinquenio el 84% de las muertes fueron evitables, en el segundo el 85%, y en el periodo 2004-2018, el tercer quinquenio, ya tenemos una evitabilidad de 56%. Es decir, del total de los casos de las muertes hemos logrado tener una reducción en ese porcentaje de mortalidad evitable. Muy bien. ¿Cómo podemos evitar estas muertes? En esta tabla pueden observar ustedes, señalado en rojo, el número de adolescentes que ya habían tenido una gestación y entre 2 y 4 gestaciones previas. Entonces, fueron 34 adolescentes de estas 99, que corresponden a un 34%. Fueron niñas que si hubiéramos prevenido ese segundo embarazo, no estarían sumando pues en esta estadística. Y esto sumado a que cuando evaluamos en la historia del control prenatal, en las entrevistas con la familia, si esos embarazos realmente fueron embarazos deseados y eran planeados en ese momento, apenas en un 19%, 19 de 99, tuvimos evidencia de que el embarazo había sido planeado. Entonces, si bien en algunas circunstancias, pues decimos que el embarazo adolescente es buscado por ella y que de una manera consciente está buscándolo realmente, cuando hacemos los análisis de estos casos de mortalidad, la mayoría de los casos pues van a ser embarazos no planeados. Entonces, hasta acá tenemos, en resumen, una reducción en la mortalidad materna de las adolescentes, prácticamente por todas las causas. Y el otro mensaje importante es que desde el punto de vista del riesgo, la embarazada adolescente tiene un menor riesgo de fallecer
cuando presenta complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, ustedes han escuchado que la mortalidad materna siempre la consideramos la punta del iceberg, porque debajo de ella están todas las mujeres que sufren complicaciones y constituyen los casos de morbilidad materna grave o extrema. Y esto no es diferente para las adolescentes. Vamos a mirar esta gráfica en detalle porque tiene pues muchas líneas para que no se confundan. La línea roja es la meta definida por el Instituto Nacional de Salud. Ustedes ven que está a nivel del 8. Se dice que no deberíamos tener más de 8 casos de morbilidad materna extrema por cada 1000 nacidos vivos. En la gráfica tenemos en verde la razón de morbilidad materna extrema para el departamento. Siempre hemos estado por encima de ese 8. Aquí hay que tener en cuenta los criterios definidos en cada uno de los protocolos por el Instituto Nacional de Salud, que son criterios un poco más amplios que los que define la Organización Mundial de la Salud cuando propone esta meta de 8 por 1000 nacimientos. En azul tenemos la razón de morbilidad materna extrema para las niñas de 10 a 14 años y en naranja la razón de morbilidad para las de 15 a 19. Nuevamente la razón de morbilidad es más bajita comparada con el promedio nacional. Obviamente, como los embarazos en las niñas de 10 a 14 años son pequeños, pues la razón de morbilidad va en algunos momentos, en algunos periodos, a superar bastante el promedio departamental. Sin embargo, quiero señalar entonces que si bien tenemos 4, 5, a veces 7 casos de muertes de adolescentes al año en el departamento, miren acá, por ejemplo, para el año 2017, el primer numerito es el número absoluto y el siguiente número es la razón de morbilidad. Entonces, tenemos 7 casos de mortalidad, pero tenemos 244 adolescentes que están expuestas a los riesgos entonces y que están sufriendo complicaciones graves derivadas del embarazo para razón de mortalidad, en este caso de 15,9 por 1000 nacidos vivos y de 20,1 para lo que llevamos del año 2018. Y señalar que si bien hemos tenido un caso prácticamente por quinquenio, estamos teniendo niñas de menos de 15 años, 25, 14, 17 al año, que están sufriendo complicaciones y ya vamos a ver algunas de las consecuencias graves que estas morbilidades acarrean para estas adolescentes. Esta tabla simplemente para señalar que las causas son muy similares al perfil de mortalidad. En el primer lugar para ambos grupos, menores de 14 y de 15 a 19, los trastornos hipertensivos y en segundo lugar las complicaciones hemorrágicas. Quiero señalar que tenemos al año 144, por ejemplo, para el 2017, 160 para el 2016, 151 casos de morbilidad materna extrema por trastorno hipertensivo en adolescentes de 15 a 19. Y esta es solo una de las consecuencias que puede acarrear la presentación de una morbilidad materna extrema. Acá les quise traer el número de adolescentes a quienes se les realizó histerectomía luego de presentar un evento de morbilidad materna extrema. Entonces, nuevamente, de los 7.312 casos que estamos presentando en estos 3 años de seguimiento de la morbilidad, 1.389, que son más o menos el 18,9%, corresponden a adolescentes menores de 19 años. Y de ellas, 39 debieron ser sometidas a una histerectomía. Imagínense ustedes las implicaciones que tiene esta cirugía en una chica menor de 19 y
Incluso tuvimos una niña menor de 15 años a quien se le debió practicar esta cirugía como consecuencia de esta complicación. Entonces acá empezamos a mirar que no solamente es el riesgo de fallecer, sino que son los riesgos a los que están expuestas y cómo pueden ser sometidas a una, llegar a la necesidad de ser sometidas a una cirugía pues tan mutilante a una edad tan temprana en su vida. Cuando hacemos la relación del número de adolescentes que sufrieron complicaciones versus las que requirieron una histerectomía, estamos hablando de que por cada 100 que sufren una morbilidad materna extrema, casi 3 están recto por ciento. Adolescentes que están siendo sometidas a este procedimiento están recibiendo luego de que son dadas de alta, cuál es el seguimiento, cuál es el acompañamiento desde el punto de vista de su salud mental, de las implicaciones que esta cirugía puede tener para ellas, lo dejo como un interrogante. Y este es el otro elemento de morbilidad. Tengo acá el número de casos de preeclampsia y eclampsia en adolescentes para el periodo 2013-2018. Entonces, en azul tenemos el número de los casos de preeclampsia y en rojo el número de los casos de eclampsia. Acá tendríamos que señalar que ha habido cambios importantes en el protocolo del Instituto Nacional de Salud y eso ha llevado en que en año a año estos cambios puedan implicar un aumento en el número de casos, específicamente en preeclampsia los criterios se han vuelto mucho más laxos y eso puede explicar esta diferencia tan grande, prácticamente del doble en el número de casos. El porcentaje de pacientes que sufren eclampsia después de haber tenido una preeclampsia, entonces está alrededor del 23%, en algunos años es el 20%, en estos primeros años donde los casos, el denominador es más bajito, puede ser el 50%, pero cuando digamos que hacemos un promedio acá al final, de 159 casos de eclampsia sobre 666 nos da más o menos un 23%. Acá nuevamente la reflexión. Las mujeres y adolescentes que sufren preeclampsia grave tienen un pronóstico a largo plazo que deberíamos considerar y por el cual deberían ser objeto de intervenciones en salud. En primer lugar, un pronóstico en el mediano plazo. Son adolescentes que tienen que tener un seguimiento estricto, puesto que la hipertensión puede tardar hasta 3 a 6 meses para resolverse. Entonces no es suficiente con que estas niñas una vez sobreviven a estas circunstancias y son dadas de alta, sean vistas en una consulta habitual a los 8 días y chao, ya no la volví a citar. Tenemos que estar pendientes de ella para asegurarnos no solamente de que sus niveles de presión, sino todos los parámetros de laboratorio, la función renal, la función hepática, que se ven frecuentemente alteradas, retornen a lo normal. Y en el largo plazo, la preeclampsia está asociada con el desarrollo posterior de hipertensión con seguimientos a 14 años. Prácticamente todos los estudios, tanto de cohorte como de casos y controles, coinciden en esto, con unos riesgos que están ahí en la diapositiva, ustedes los pueden observar, el intervalo de confianza. Traje solo algunos porque tienen mayor riesgo de enfermedad cardíaca isquémica, tienen mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular, tienen mayor riesgo de diabetes. Entonces, estamos realmente pensando en esto cuando estamos haciendo nuestra consulta en el posparto a estas adolescentes que sobreviven las complicaciones por trastorno hipertensivo. ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Cuál es la intervención que estamos haciendo para prevenir y para evaluar estos factores de riesgo del largo plazo? ¿Cuándo informar? Es claro que en el momento en el que la paciente aún está hospitalizada, muchas de ellas han tenido la pérdida de su bebé como consecuencia de la misma preeclampsia. Muchas de ellas, ya hemos dicho,
pueden haber tenido un procedimiento como una histerectomía, tener su bebé en unidad de cuidado intensivo. Entonces probablemente no es el mejor momento la hospitalización para hacer este tipo de intervención y dar toda esta información, sino que probablemente va a ser posterior a su recuperación. Es decir, es una responsabilidad de primer nivel o el nivel básico de atención donde esta niña va a consultar posterior a ser dado de alta, y es una información que debe ser repetida en el tiempo para que ella realmente tome conciencia de la importancia de adoptar dietas y estilos de vida saludables. Igualmente es importante evaluar el índice de masa corporal y otros factores de riesgo, pues para que sean intervenidos y que la adolescente realmente tome conciencia de los riesgos a los que esta enfermedad la expone en el mediano plazo. Vamos a mirar ahora algunos de los otros eventos que tienen importancia en la salud materno-perinatal. Esta es la razón de prevalencia de VIH-Sida en adolescentes gestantes en Antioquia. Nuevamente, el verde es la razón de prevalencia del promedio departamental. En naranja, las adolescentes de 15 a 19. Y en azul, los picos que ustedes observan son las niñas menores de 14 años. Esta es la incidencia anual de sífilis gestacional en adolescentes. En naranja, las niñas de 10 a 14 años, en azul 15 a 19 y en verde el promedio departamental. Llamo la atención que acá, contrario a lo que veíamos en la razón de mortalidad y de morbilidad, ambas líneas para las menores de 15 años y las de 15 a 19 están por encima del promedio departamental, es decir, tienen más riesgo de infecciones de transmisión sexual, en este caso de sífilis, nuestras gestantes adolescentes. Y asimismo, la incidencia por tanto de sífilis congénita va a ser mayor para los hijos de madres adolescentes. En verde, el promedio departamental. En naranja, la incidencia de sífilis congénita en las niñitas de 10 a 14 años. Y en azul, las de 15 a 19. Miremos las líneas en el curso del tiempo. Prácticamente todo el tiempo está por encima del promedio departamental, la línea azul, que es la de las adolescentes de 15 a 19. Y finalmente vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con la mortalidad peri y neonatal. Este es un hallazgo pues que he repetido, que está muy bien documentado. Los productos de las adolescentes tienen mayor riesgo de mortalidad peri, neonatal, tanto temprana como tardía, tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer y de restricción de crecimiento intrauterino. Acá les traigo en razón del tiempo, que solamente como dos ejemplos, la razón de mortalidad perinatal. El verde es el promedio, en azul está la mortalidad perinatal para las niñas de 9 a 14 años, en naranja las de 15 a 19, que en este caso sí es muy similar o corre paralela al promedio departamental. Y finalmente la mortalidad neonatal, donde sí observamos igualmente que es muchísimo mayor para los productos de las niñas de 9 a 14 años y ligeramente superior en el último periodo de tiempo para las adolescentes de 15 a 19. Muy bien, entonces acá me está jugando una mala pasada la presentación, Alonso, no me deja ver las conclusiones. Las conclusiones, porque las tengo con movimiento. ¿Y la otra? No, ya es la última. Bueno, entonces se las cuento, aquí va a quedar en blanco, pero la primera conclusión entonces es que hemos tenido una reducción en la mortalidad materna prácticamente por todos los grupos de causa agrupada en la población adolescente. Sin embargo,
un grupo muy importante, muy grande de adolescentes cada año se ve expuesto a los riesgos que conlleva una morbilidad materna extrema. Ya dijimos que pueden ser alrededor de 250, 300 adolescentes al año y que están sufriendo consecuencias inmediatas como la histerectomía y se ven expuestas a riesgos en el mediano y largo plazo como las consecuencias derivadas de sufrir una preeclampsia grave. Todos estos riesgos a los que se ven expuestos y a su salud mental y las implicaciones que tiene haber sufrido este tipo de morbilidad no están siendo atendidas en este momento. La tercera conclusión que les propongo es todo el trabajo que podemos hacer desde la prevención de un segundo embarazo. Si nosotros lográramos prevenir ese segundo o tercer embarazo en las adolescentes, como les mostraba, podríamos estar hablando de una reducción del 30% de la mortalidad materna. Y finalmente, si nosotros impactamos el embarazo adolescente, vamos a lograr mejorar no solo la salud de ellas mismas, sino la salud peri y neonatal. Finalmente, entonces, en esta semana de la prevención del embarazo adolescente, darles las gracias por todo su compromiso y por todo su trabajo, que se traduce en estos resultados que les estamos mostrando en el día de hoy. Realmente nosotros no hacemos sino recoger la información, pero son ustedes quienes realizan todo el trabajo y están de frente con las pacientes y son, en últimas, pues los responsables de todos estos avances que hemos logrado ver en el departamento. Muchas gracias por haberse hecho presentes. Abrimos entonces un espacio de unos 10 minutos por si hay comentarios, dudas o alguna intervención acerca del tema. Quedamos atentos en el chat y muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, entonces nuevamente agradecerles su participación. Sigamos trabajando de una manera decidida y con mucha motivación entonces para mejorar la salud de las adolescentes de nuestro departamento. Muchas gracias. Llegó una pregunta en este momento, dice Juan David Padilla Sea. Su inquietud dice, ¿a partir de qué edad del primer embarazo, cuál es la edad adecuada o correcta para que tenga un segundo embarazo y que no corra riesgo de muerte? El primer mensaje es que tenemos que cambiar el concepto de maternidad sin riesgo, o sea, no existe maternidad sin riesgo. De hecho, ustedes vieron la presentación, cómo aún las mujeres de 20 a 34, que es la edad ideal y donde la mujer está en mejores condiciones, aún estas mujeres tienen riesgo de fallecer. Entonces, la edad, digamos, ideal sería que la adolescente lograra posponer su segundo embarazo hasta la edad de 20 años.
Bueno, María Eugenia Carvajal de Urabá dice muy clara la presentación, pero en Urabá seguimos encabezando, pero quiero darle pues una voz de aliento a los compañeros de Urabá. O sea, realmente los resultados, pues tanto en adolescentes como en población general han sido muy importantes en la región y hay una reducción. Entonces, yo sé que cada muerte que ocurre lo lleva a uno a veces un poquito al desaliento, pero la idea es que sí estamos avanzando y específicamente Urabá y Bajo Cauca han hecho un esfuerzo muy grande y los resultados pues están bien. Hay unas preguntas que tienen que ver con la intervención. Yo creo que el próximo jueves, mm, cuando Silvia Uribe va a abordar el tema de las intervenciones y de lo que ha sido la evolución de los servicios para adolescentes en el departamento, vamos a abordar estos temas. Y hay preguntas pues de cómo trabajar con las adolescentes de 13 y 14 años, como vimos, se requieren intervenciones multidimensionales porque como vimos pues son muchos los factores que llevan a que se presente este fenómeno. Bueno, muchas gracias para todos. Que estén muy bien y feliz noche. Decimos que esos datos en el chat. Que registren sus datos en el chat para enviarles la grabación. Les pedimos el favor de que en el chat coloquen sus datos, su correo electrónico, para enviarles el link con la presentación. Repito, por favor, colocar en el chat, quienes estén interesados en tener la presentación, colocar su correo electrónico para enviarles el link. Muchas gracias.